Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Gozo y Paz, un estudio devocional original del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Acompáñanos en el episodio de hoy que juntas estudiemos Lucas 1. En el episodio anterior hablamos acerca de cómo Dios siempre cumple sus promesas. Reflexionamos acerca de las tres actitudes de tres personajes de la Navidad: Elizabeth, María y el bebé Juan en el vientre de su madre. Hoy continuaremos observando el mismo pasaje para ver la confirmación profética. Para comenzar en el estudio del día de hoy, quiero que retomemos el pasaje de estudio del episodio anterior en Lucas 1, 39 al 45. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Como podemos ver en este pasaje, al igual que su hijo no nacido, Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Esta llenura a menudo se relacionaba con pronunciar un mensaje de parte de Dios. Entonces, tras ser llena del Espíritu, dice el versículo 42 que Elizabeth exclamó a gran voz. Y quiero que pongamos atención a esta expresión: exclamó a gran voz. Nos señala que literalmente expresó a gritos el mensaje que Dios le había dado. Por tanto, por entusiasmo acerca del contenido como para resaltar la autoridad de éste, y lo siguió a continuación en los versículos 43 al 45. Fue un himno de alabanza acerca del nacimiento de Cristo. Este himno de alabanza pronunció bendición sobre María, sobre su hijo, sobre la misma Elizabeth y, finalmente, sobre todos los que creen en el mensaje de Dios. Estudiemos entonces este himno de la verdadera Navidad. La frase bendita tú entre las mujeres en el versículo 42 es una expresión superlativa hebrea que describe a María como la más bendita de todas las mujeres. Y aquí tenemos un poco de historia oculta dentro de la historia, porque resulta que en la cultura hebrea la posición de una mujer se basaba en gran manera en sus hijos. La importancia de ella estaba directamente ligada a la importancia de ellos. Por tanto, cuando una mujer quiso honrar a María, le gritó a Jesús: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto podemos leerlo más adelante en el mismo Evangelio, en el capítulo 11, versículo 27. Así que, conociendo el contexto histórico-cultural de la época, la conclusión de Elizabeth fue que María era la mujer más bendita de todas, porque llevaría el hijo más grandioso. Aunque Gabriel le había informado a Zacarías que su propio hijo sería grande, Elizabeth reconoció humildemente que el de María sería más grande. El hijo de Elizabeth sería el precursor del Mesías, pero el de María sería el Mesías. Por tanto, Elizabeth reconoció
que María había recibido el mayor privilegio y el más grande honor al ser una mujer justa, como indica el versículo 16. Ella también estaba emocionada no solo por el privilegio de llevar al precursor del Mesías, sino incluso más porque el Mesías ya venía. Elizabeth bendijo entonces al hijo de María, exclamando: y bendito el fruto de tu vientre. Esa conocida frase del Antiguo Testamento, usada solo aquí en el Nuevo Testamento, se refiere al Hijo Santo que María iba a llevar dentro de sí. Él es el Mesías, el Salvador del mundo, el destinatario de toda la alabanza del cielo, el único que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquel quien Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el que heredará todo lo que el Padre posee, el Señor de gloria. Pero lo que más capta mi atención en este día es la exclamación de asombro y admiración de Elizabeth en el versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? Esto es en realidad un pronunciamiento de bendición sobre sí misma. En su verdadera humildad, se sintió indigna de estar en la presencia de tan honrada persona. El hecho de que Elizabeth, todavía hablando bajo el control del Espíritu Santo, se refiriera al Hijo de María como mi Señor, da fe de la deidad de Él. Señor es un título divino usado más de 2 docenas de veces en los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas para referirse a Dios. Por tanto, llamar a Jesús Señor es primero llamarlo Dios. Algo que me gustaría aclarar a continuación es el énfasis de una frase dentro de esta exclamación de Elizabeth, la madre de mi Señor. Esta frase nos revela en realidad la consecuente sumisión total al señorío soberano de Dios. No es lo mismo que dice la enseñanza de la liturgia de la Iglesia Católica Romana cuando señalan que María es la Madre de Dios, puesto que en ninguna parte del Nuevo Testamento se le da a María el título de Madre de Dios. Dios, el Ser Eterno, nunca fue concebido o nacido, sino que siempre existió. Es necesario aclarar que María fue la madre del Jesús humano, no de su naturaleza divina eterna. Jesús ya existía como Dios junto al Padre. Él es el Verbo. Este era en el principio con Dios, como dice Juan 1:1. Así que no debamos confundir. Por otra parte, en el versículo 45, la declaración final de Elizabeth: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, complementa su anterior bendición a María, quien era bendecida no solo debido a su privilegio de ser la madre del Mesías, sino también a causa de su fe en creer que se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor. Pero el uso que Elizabeth hace del pronombre de tercera persona hace que se amplíe la bendición más allá de María, hasta abarcar a todos los que creen que Dios cumple sus promesas. María no es la Madre de Dios, ni la Reina del cielo. Ella no representa ningún papel en la redención de los pecadores y no intercede por ellos en sus oraciones. Sin embargo, durante este tiempo de Adviento y en nuestro diario vivir, podemos tomar a esta mujer de la Biblia
como un modelo de fe, humildad y sumisión a la voluntad de Dios. María es un ejemplo para todos los creyentes de cómo responder de manera obediente, gozosa y en adoración a la palabra de Dios. Ahí radica su verdadera grandeza y ahí radica cómo vivir apropiadamente la verdadera Navidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.